Tenemos, como habíamos adelantado, con nosotros al virólogo, al doctor Cristian Marín Müller, que desde el inicio de toda esta pandemia, pues hemos tenido el privilegio de contar con él explicándonos mejor lo que está sucediendo, pues para entenderlo de la mejor forma. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente, un saludo. Saludos, don Ignacio, muchas gracias por invitarme de nuevo y saludos a todo el mundo. Vemos, por cierto, antes de entrar con los temas que queríamos tocar con usted, que ya la FDA dio la aprobación total para la vacuna de Pfizer. Sí, excelente en realidad. Bueno, sí, los que hemos estado siguiendo esto sabemos que desde la aprobación de emergencia en diciembre, el proceso que tiene que ocurrir para que ocurra una aprobación completa como ahora es más o menos algo más burocrático. O sea, tienen que visitar las plantas, ver que el proceso de manufactura y distribución se esté haciendo bien, que toda la documentación esté entregada correctamente con el seguimiento de los estudios clínicos. Pero cambia mucho en el aspecto de que ahora ya el argumento que han tenido muchas personas de estar preocupados de que es una vacuna experimental, de que no se han completado los estudios, o sea, ese argumento ya hoy se acaba, ¿verdad? Entonces eso abre muchas puertas para que mucha más gente se quiera vacunar y pueda tener esa confianza de que todo lo que se tenía que hacer se ha completado para que la vacuna de verdad podamos decir que sea efectiva, segura y de que de verdad vale la pena vacunarnos. Además de eso, como ya vimos con el Pentágono, ya en ciertos lugares de Estados Unidos se puede empezar a pedir esa obligatoriedad ahora de vacunarse, lo cual va a ayudar también a que otras personas se sientan más seguras de poder vacunarse. Y eso también abre las puertas a que los médicos puedan ellos mismos recetar la vacuna a diferentes personas en otras condiciones. Por ejemplo, ahora que tenemos esta posibilidad de que hayan 3 dosis de la vacuna, eso lo podrían empezar a hacer los médicos. También podrían abrir la puerta a que se vacunen niños menores de 12 años, ¿verdad? Con esta nueva potestad de que ya la vacuna está aprobada para ser comercializada. Y quizás eso sea lo más importante, que vamos a empezar a ver la comercialización de la vacuna. Ya se podrá vender y por ahora seguimos limitados con la cantidad de vacunas que hay disponibles, pero eso va a ir cambiando con el tiempo y creo que esto va a ayudar a agilizar estos procesos. Doctor Marín, hablando sobre la evolución viral, ¿cómo ha cambiado el virus y cómo eso nos afecta, doctor? Claro, bueno, desde que comenzó esto hemos venido escuchando sobre las mutaciones, las variantes. El virus va a seguir mutando cada vez que se pueda replicar, comete errores y esos errores se van acumulando y eventualmente estos errores podrían o debilitar al virus y hacen que ese virus específicamente no se propague o podrían conferirle alguna ventaja al virus, como ha ocurrido ahora con la variante Delta y algunas de las otras variantes que hemos visto. Entonces ahora estamos ante una situación compleja porque ya sabemos que la variante Delta ha evolucionado para hacerse mucho más contagiosa que la variante original, que el virus original. Eso significa que más personas se van a contagiar, más personas se van a complicar y específicamente personas que no se han vacunado están en mayor riesgo con esta variante. Claro. Entonces es crítico que podamos detener o por lo menos reducir la propagación del virus para que dejen de acumularse tantas mutaciones que puedan llevar a problemas más grandes al futuro. ¿Qué es lo que hace que la variante Delta, doctor Marín, sea más contagiosa? Bueno, sí, nos acordamos que el virus tiene una proteína en su superficie que se llaman las espículas, que son estos picos. Esos son como ganchitos que el virus usa para agarrarse de la célula humana y poder penetrar la célula. Entonces tienen varias características, entre ellas ahora con la variante Delta, ese ganchito tal vez es un poquito más pegajoso, o sea, es más fácil que se adhiera a una célula humana, pero uno de los cambios más críticos que tiene es que normalmente esa espícula se pega en una célula y después hay una proteína en la célula humana que corta la espícula en un pedacito y eso hace que se tire como un arpón que se agarra de la célula humana. Entonces hace que el virus se jale hacia la célula humana y pueda entrar. Eso requiere que ocurran 2 cortes a la hora de que el virus se pega en la célula humana. Pero con Delta lo que se ha visto es que el virus, una vez que entra en nuestra célula
y luego hace copias de sí mismo y esas copias salen de la célula, parece que uno de esos cortes está ocurriendo a la hora de que el virus sale. Bien. Entonces sale ya, digamos, como predispuesto a poder engancharse más fácil y poder jalarse más fácil hacia la célula para entrar en ella. Entonces hace que el virus sea más contagioso desde ese aspecto. También eso lleva a que haya más replicación viral, mayor carga viral en nuestro cuerpo, y eso significa que el virus se puede propagar más fácilmente con mayor densidad. Eso es lo que está cambiando ahorita con esta evolución. Doctor, si el virus se ha vuelto más contagioso, muchos nos preguntamos, ¿podría volverse también más letal? Sí, es posible, pero acordémonos que esas mutaciones son al azar. El virus no está pensando, no está intentando volverse más mortal ni más contagioso. Simplemente las mutaciones ocurren completamente al azar y en algunos casos ayudan al virus a propagarse más fácilmente. Puede ser que en alguna de estas combinaciones veamos un virus que pueda ser más letal, pero eso no le está confiriendo necesariamente un beneficio al virus. Más bien, si tenemos un virus que es muy letal, puede lograr que se reduzca su habilidad de transmitirse, como lo vemos con ébola, por ejemplo, que es un virus con una letalidad de un 50%, y estos brotes de ébola terminan apagándose eventualmente, porque la gente que se va muriendo no puede propagar ese virus tan fácilmente. Estudios, y esto es algo que llama mucho la atención a los que han visto este dato, estudios de Israel, doctor Marín, demuestran que la efectividad de las vacunas ha caído del 95% que se decía en un inicio, de ese 95% original, a un 50%. ¿Nos podría explicar esa caída? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, han habido varios estudios y hay una discrepancia entre cuánto puede estar cayendo esta efectividad de las vacunas. Algunos informes de Israel que todavía no han sido publicados indican que puede estar cayendo a un 40 o 50% de efectividad. Hay otros estudios, digamos, los mismos de la farmacéutica Pfizer, que indican que esa protección inicial de 95%, a los 60 días cae a 85% y a los 90 días puede estar alrededor de un 80%. Entonces, sí, pues sí está bajando. No creo que podemos decir todavía qué tan significativamente es esta caída, pero sí, sin duda está bajando un poco. Sin embargo, esto es protección contra enfermedad sintomática, o sea, enfermarnos con COVID y tener síntomas. Pero lo que no está cayendo, por suerte y gracias a Dios, es la efectividad contra la hospitalización, la enfermedad severa y las muertes. Eso sigue estando por arriba del 90%, que es lo más crítico y lo más importante. Ante estos resultados y ante nuevas olas de contagio, varios países ya están aplicando terceras dosis en la población. ¿Qué tan necesaria, doctor Marín, es la tercera dosis y cuánta más vamos eventualmente a necesitar? Claro, bueno, tal vez es importante que nos acordemos qué es lo que hacen las diferentes dosis. Entonces, la primera dosis le enseña al cuerpo la foto del criminal para que el cuerpo pueda generar anticuerpos y defensas contra él. Después, la segunda dosis lo que hace es decirle al cuerpo, ok, este virus lo estamos viendo por segunda vez, debe ser importante, hagamos una respuesta más robusta, y el cuerpo empieza también a tratar de adivinar qué posibles variantes puedan ocurrir a futuro y va generando protección contra posibles variantes que puedan llegar sobre ese virus. Entonces, una segunda dosis ayuda muchísimo y es lo que sube el nivel de verdad a una protección robusta. Una tercera dosis, sin duda, va a ser de nuevo enseñarle al cuerpo, ok, este virus nos lo seguimos topando, de verdad vale la pena invertir en una respuesta a muy largo plazo y una respuesta mucho más diversa, porque este virus ya nos ha contagiado varias veces. Entonces, una tercera dosis sin duda va a ayudar. Tenemos varias vacunas que son de 3 dosis, la vacuna de hepatitis, por ejemplo. Y en realidad, entre más tiempo pueda haber entre esa segunda dosis y la tercera dosis,
más robusta probablemente va a ser esa respuesta, porque sabemos que la respuesta a la segunda dosis sigue mejorando con el tiempo. A los 8 meses va mejorando, o sea, se va haciendo un poco más robusta. Y eso indica que tal vez una tercera dosis vaya a funcionar. Por ahora, las personas que en realidad necesitan esa tercera dosis son pacientes inmunosupresos, pacientes con cáncer que tal vez no pueden generar una respuesta inmune robusta y adultos mayores a 65 años. En ellos se ha visto que ponerse la tercera dosis vuelve a subir esos niveles de anticuerpos al mismo nivel que estaban antes de que empezaran a decaer. O sea, es como llenar el tanque un poquito más de protección. Yo creo que es importante que estas personas puedan en algún momento recibir su tercera dosis, pero que sepan que con solo 2 dosis la mayoría de las personas están muy bien protegidas y esa protección ha sido duradera y ha sido muy importante. Aunque baje un poquito contra la posibilidad de tener síntomas, nos va a proteger de lo más crítico. Doctor Marín, estamos ante una nueva ola de contagios en el país, según lo evidencian los datos de las últimas 3 semanas, con un virus más contagioso, la variante Delta ya desde hace 2 meses en el país. Sin embargo, se ha anunciado en los últimos días el levantamiento de algunas restricciones. La pregunta es, doctor Marín, ante el aumento de casos, ¿se justifica la disminución de restricciones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues esa es como siempre, una pregunta muy compleja y complicada y yo creo que lo que nos falta a muchos de nosotros es información, es tener claros los datos de por qué se toman estas decisiones. Han habido datos que han estado circulando y que ha mencionado el ministro de Salud, donde indican que ya las restricciones de los fines de semana no están siendo tan efectivas como fueron a un principio. Y por supuesto, la idea de las restricciones no es que queden para siempre, es que estén ahí cuando estén apoyando y ayudando y apenas se vuelvan menos relevantes, hay que quitarlas para apoyar la economía y que la gente pueda ¿verdad? seguir sus trabajos económicos, etc. Entonces, me parece que si los datos indican que ya no están, que ya la restricción no está aportando como lo hacía antes, pues se debería eliminar, estoy de acuerdo con eso. Pero hay que acordarnos que hay que ser fluidos, ¿verdad? Si los casos empiezan a subir de nuevo, que es probable que ocurra, pues hay que poder actuar de nuevo y tal vez volver a reinstaurarlas. Esto no es una cosa u otra, no caigamos en esa dicotomía, sino más bien es qué tenemos que hacer para que los contagios se puedan mantener controlados y que ante un virus que es muchísimo más contagioso, porque sí lo es, muchísimo más contagioso que el original, no vayamos a ver un incremento en las hospitalizaciones que nos lleve a tener problemas de saturación del sistema de salud. Doctor, viendo lo que está sucediendo en otros países y volvemos de nuevo al caso, por ejemplo, de Israel, uno de los países más vacunados. La pregunta que muchos se hacen, ya en nuestro país, ¿será posible alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de este año? ¿Qué podemos esperar, doctor Marín? Claro, bueno, si nos acordamos del R0 que hemos discutido en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Qué tan contagioso es este virus? Acordémonos que al inicio el R0 estaba alrededor de 2.5, o sea, una persona iba a contagiar a unas 2 o 3 personas. Ahora ese R0 se está calculando a nivel mundial alrededor de 6. Eso significa que una persona contagiaría entre 5 y 8 personas y eso significa un gran incremento en la cantidad de contagios porque es algo exponencial. Entonces, creo que la idea de alcanzar inmunidad de rebaño está cada vez un poquito más elusiva. O sea, desde el principio vengo diciendo que esa idea de inmunidad de rebaño tal vez tenemos que aclararla un poco, porque antes decíamos que si llegábamos a tener un 60-70% de la población vacunada, íbamos a llegar a este número que mucha gente lo piensa como un número mágico, ¿verdad? Llegamos ahí y se acabó la pandemia. Con un R0 tan alto como el que tenemos ahora,
estamos hablando que tenemos que llegar a inocular a un 84, 85, tal vez 90% de la población para llegar a esa inmunidad de rebaño. Sin embargo, esto no significa que nunca vamos a salir de esto y que esto va a seguir para siempre y nunca detenerse. Porque conforme vayamos vacunando a más personas, vamos a empezar a poder convivir con este virus de una manera diferente, ¿verdad? No pensemos que tenemos que erradicar al virus del planeta. Simplemente tenemos que poder convivir con el virus de una manera en que los contagios que ocurran no nos lleven a tener que hospitalizar o que hayan muertes o que haya ninguna enfermedad severa, que es lo que queremos evitar. Eventualmente, la mayoría de las personas en el planeta van a o tener inmunidad por la vacuna o tener inmunidad por el virus. Idealmente será por la vacuna para que no tengamos estos casos severos y estos efectos del COVID prolongado que también hemos visto. Pero sí es algo que tenemos que estar preparados de que no hay un punto mágico donde de repente digamos esto se acabó, ¿verdad? Las pandemias empiezan tal vez con una fecha que todo el mundo se acuerda, como en marzo del año pasado, que sabemos cuándo ocurrió el primer caso, pero no terminan con algo tan definido, sino que más bien conforme vamos vacunando y protegiendo a más personas, vamos a ir retomando un poco de normalidad cada vez más. Posiblemente con este nivel más alto que tenemos que llegar, no sea a finales del año que empecemos a sentir que ya todo está de vuelta a la normalidad, pero eventualmente sí llegaremos a tener una recuperación de esa normalidad mucho más amplia y mucho más cómoda para todo el mundo. Doctor, lo que sí es una realidad que no puede negarse es que este virus llegó para quedarse, como el caso, por ejemplo, de la influenza, y probablemente durante muchos años o varios años tendremos que estar periódicamente vacunándonos. ¿Es correcto? Sí, yo creo que tal vez no va a ser algo como con influenza, que cada año tenemos que vacunarnos. Creo que tal vez una tercera dosis va a ser suficiente por mucho tiempo. Eventualmente, si vemos que necesitamos una cuarta dosis en algún momento, probablemente no va a ser la misma vacuna, sino que más bien va a ser una vacuna modificada para ya parecerse un poquito más a cualquier variante nueva que nos esté causando problemas en el futuro. Pero yo creo que la inmunidad que se está generando con las vacunas es una inmunidad muy duradera, muy efectiva y muy poderosa. Entonces, no creo que vamos a necesitar vacunarnos a cada rato. Sin embargo, si el virus sigue teniendo la posibilidad de infectar a personas no vacunadas libremente y de mutar libremente a los niveles que lo está haciendo, podríamos enfrentarnos a mayores complicaciones de variantes que podrían escaparse mejor de la inmunidad generada y que podrían ser más contagiosos o más peligrosos. Doctor, al inicio de la entrevista dábamos la información sobre que la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, había dado ya la aprobación total a la vacuna de Pfizer, que tenía un visto bueno todavía sin esa aprobación final. Nos preguntan varios televidentes, en el caso de AstraZeneca y de Johnson, ¿cuál es la situación de esas dos vacunas en el proceso ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos? Claro. Bueno, si recuerdan, Pfizer fue la primera empresa en llegar al punto de entregar toda la documentación para ser aprobados de emergencia. Entonces, ellos son los que van más adelantados en este proceso. Y todavía falta tiempo para que AstraZeneca, Johnson Johnson y Moderna entreguen esa documentación. Ya Moderna empezó el proceso, pero no han entregado todo lo que se necesita. AstraZeneca todavía no ha sido aprobada por la FDA para uso de emergencia, solamente en Europa. Y ellos todavía siguen ese proceso de estar entregando esta documentación adicional, dándole seguimiento a las plantas, la manufactura, etcétera. Entonces, creo que con esas vacunas falta todavía tiempo, pero el hecho de que la vacuna de Pfizer haya sido aprobada, pues da un muy buen panorama de que esas otras vacunas también lo van a hacer muy pronto. Doctor Marín, ante el aumento de casos en las últimas 2 semanas, ¿cómo ve usted la situación en este momento del país y qué proyección se podría hacer para las próximas 2, 3 semanas? Pues yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿verdad? Si se van a bajar esas restricciones vehiculares, eso
implica que probablemente vamos a ver un incremento en casos, pero también ya todos conocemos las reglas que tenemos que seguir y la importancia de esas reglas, de cómo cuidarnos, ¿verdad? Ya sabemos que el uso de mascarillas es crítico, sabemos que no deberíamos estarnos reuniendo en grupos grandes, si lo hacemos, que lo hagamos al aire libre. O sea, esas cosas son críticas y son importantes, y en este momento es crítico que de verdad todos nos apliquemos lo que ya venimos aprendiendo desde hace más de un año y lo hagamos más firmemente. No, si bajamos la guardia en este momento porque ya estamos cansados o porque ya pensamos que todo el mundo está vacunado y protegido, vamos a tener un incremento en los casos, tal y como se ha visto en todos los países del mundo que han empezado a bajar la guardia. En realidad nos toca a nosotros en este momento tomar decisiones correctas para proteger a todo el mundo y acordarnos que a pesar de que estemos vacunados, no significa que no podamos transmitir el virus, no significa que no podamos enfermarnos. Entonces, requiere que mantengamos todas esas diferentes capas de protección que ya conocemos en conjunto y aplicadas. Si no se hace, vamos a ver un incremento en casos y vamos a ver una necesidad de regresar las restricciones que se han levantado, lo cual espero no ocurra. Pero es probable si no nos acordamos que esto depende de nuestro comportamiento también. Estoy viendo, para terminar, doctor Marín, los datos actualizados que da la Caja sobre el proceso de vacunación. Ya hay casi 3 millones de personas vacunadas con la primera dosis, un 57% del total de la población. Con la primera y la segunda dosis tenemos un total de 900,000 compatriotas para un 17%. ¿Cómo evalúa usted el proceso de vacunación? Pues creo que el proceso de vacunación ha sido desde el inicio dependiente de la disponibilidad de vacunas alrededor del mundo. Y claramente hay una gran inequidad en vacunas donde ciertos países están hablando de empezar a dar terceras dosis de inmediato y otros países todavía no han podido vacunar a ni siquiera un 1% de su población. Así que el hecho de que tengamos el nivel de vacunas que tenemos, pues está muy bien, pero no es suficiente. Tenemos que acordarnos que a pesar de tener una dosis, tenemos solamente un 33% de protección contra contagiarnos y enfermarnos. No es suficiente una sola dosis, así que hasta que no tengamos más dosis, todo mundo tenemos que seguirnos cuidando de la misma manera y con la misma firmeza. Y bueno, es una lástima que de verdad que todavía no tengamos mayor acceso a vacunas, pero es una realidad a la que se enfrenta todo el planeta. Creo que Costa Rica demostró muy bien con esta última donación de 500,000 vacunas de Estados Unidos, las cuales se aplicaron, si no me equivoco, en un periodo de 10 días, que de verdad tenemos la capacidad de entregar estas vacunas y de inocular a las personas rápidamente si tenemos el acceso. El problema sigue siendo limitaciones de acceso, sigue siendo que no hay suficientes vacunas y ese es una de los grandes dilemas que ha ocurrido a lo largo de esta pandemia, ¿verdad? Logramos una cosa increíble en la ciencia, que es desarrollar no una, sino muchas vacunas a gran velocidad, con todos los estudios y con resultados espectaculares, pero al mismo tiempo uno de los fallos más grandes en la historia de la humanidad en el hecho de que la mayoría de las vacunas fueron a dar a los países más ricos y muchos países siguen todavía sin poder vacunar a toda su población. Doctor Christian Marín Müller, de nuevo, doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirnos entender mejor lo que nos está pasando a todos. Muchísimas gracias, don Ignacio. Sigamos cuidándonos todos. Esto no se ha acabado, pero no nos demos por vencidos. Gracias, doctor Marín.